Imagina por un momento que dos guerreros legendarios se encuentran cara a cara en el campo de batalla, y uno de ellos se lanza directamente contra su enemigo con una espada, en lo que podría ser el duelo más épico de la historia del Japón feudal. Esta escena, que parece sacada de una película, podría haber ocurrido realmente en las llanuras de Kawanakajima, cuando dos de los estrategas militares más brillantes de su época se enfrentaron en una serie de batallas que cambiarían para siempre la forma de entender la guerra en el Japón del siglo XVI. Para comprender la magnitud de estos enfrentamientos, primero debemos viajar al corazón del período Sengoku, una época donde Japón se encontraba fragmentado en múltiples territorios controlados por señores de la guerra conocidos como daimyo. En este contexto de constante conflicto, dos figuras emergen como auténticos genios militares: Takeda Shingen y Uesugi Kenshin. Takeda Shingen, señor de la provincia de Kai, era conocido por su astucia política y su capacidad para transformar a simples campesinos en guerreros disciplinados. Su filosofía militar se basaba en el engaño y la paciencia, esperando siempre el momento perfecto para atacar. Por otro lado, Uesugi Kenshin, el llamado Dragón de Echigo, era famoso por su fervor religioso y su estilo de combate directo y agresivo, creyendo firmemente que sus victorias eran bendecidas por los dioses budistas. Lo fascinante de esta rivalidad es que, según las crónicas de la época, ambos líderes se respetaban mutuamente de una forma casi poética. Existe una teoría, basada en cartas que supuestamente intercambiaron, de que cuando Shingen enfrentó problemas de suministro de sal debido a bloqueos comerciales, Kenshin le envió sal desde sus territorios costeros, pronunciando la famosa frase: "No hago guerra con sal, sino con espadas". El valle de Kawanakajima se convirtió en el escenario perfecto para estos enfrentamientos. Situado estratégicamente entre los territorios de ambos señores de la guerra, este terreno llano, rodeado de colinas, ofrecía ventajas tácticas para quien supiera aprovecharlo. Entre los años 1553 y 1564, este valle fue testigo de 5 encuentros militares, aunque las fuentes históricas modernas sugieren que algunos podrían haber sido más bien escaramuzas menores. Los primeros enfrentamientos fueron relativamente pequeños, más bien tanteos estratégicos donde ambos comandantes estudiaban las tácticas del otro. Shingen, fiel a su estilo, prefería movimientos envolventes y ataques coordinados desde múltiples frentes. Kenshin, por el contrario, apostaba por cargas frontales devastadoras que rompieran las líneas enemigas de un solo golpe. Pero fue la cuarta batalla, librada en octubre de 1561, la que pasaría a la historia como una de las más extraordinarias del Japón feudal. Según las crónicas de la época, aunque debemos recordar que muchos detalles podrían estar embellecidos por la tradición oral, esta batalla comenzó de una forma completamente inesperada. Shingen había planeado una maniobra compleja. Dividiría su ejército en 2 fuerzas. Una atacaría el campamento de Kenshin durante la madrugada para obligarlo a huir hacia la llanura, donde la segunda fuerza lo estaría esperando. Era una táctica de pinza perfecta, al menos sobre el papel. Sin embargo, estudios recientes de tácticas militares del período Sengoku sugieren que Kenshin pudo haber anticipado este movimiento. En lugar de esperar el ataque matutino, decidió actuar durante la noche, descendiendo silenciosamente de su posición fortificada con sus tropas más leales. La niebla matinal del 21 de octubre creó un escenario casi místico. Cuando Shingen llegó al punto de encuentro esperando encontrar a un enemigo en retirada, se topó con las fuerzas principales de Kenshin ya desplegadas y listas para el combate. La sorpresa fue mutua, pero fue Kenshin quien logró mantener la iniciativa. Lo que siguió fue un combate intenso, pero no masivo. Contrariamente a las exageraciones de algunas fuentes posteriores que hablan de decenas de miles de bajas, los registros más fiables sugieren ejércitos de varios miles de hombres por cada lado, con pérdidas significativas, pero no catastróficas. La batalla se desarrolló con una intensidad extraordinaria durante varias horas. Los Ashigaru, soldados de infantería armados con lanzas, formaron las líneas principales, mientras que los samurái montados ejecutaban cargas tácticas en momentos clave.
La caballería de Takeda, famosa en todo Japón por su disciplina y efectividad, se vio neutralizada por las formaciones compactas de lanceros de Uesugi. Pero el momento que verdaderamente elevó esta batalla al reino de la leyenda ocurrió, según las crónicas tradicionales, cuando la lucha parecía estar en un punto muerto. Las fuentes históricas coinciden en que algo extraordinario sucedió cerca del cuartel general de Shingen, aunque los detalles exactos siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Según la versión más aceptada, basada en testimonios de la época aunque posiblemente idealizada, Uesugi Kenshin, montado en su caballo de guerra y blandiendo su katana, logró penetrar las líneas defensivas enemigas y se dirigió directamente hacia donde se encontraba Takeda Shingen. En ese momento histórico, dos de los estrategas más brillantes de Japón se habrían enfrentado en combate personal. La escena, tal como la describen las crónicas, es cinematográfica. Kenshin atacando con su espada mientras Shingen se defendía únicamente con su abanico de guerra, un tessen de hierro. Aunque esta imagen ha sido romantizada por siglos de tradición artística y literaria, algunos elementos podrían tener base histórica real. Este enfrentamiento personal, que pudo haber durado apenas unos instantes, representa algo más profundo que un simple duelo. Simboliza el choque entre dos filosofías militares completamente opuestas: la pasión religiosa y el ataque directo contra la planificación fría y la estrategia calculada. El resultado de esta batalla, como el de toda la serie de enfrentamientos en Kawanakajima, fue ambiguo. Ninguno de los dos señores de la guerra logró una victoria decisiva, y ambos se retiraron manteniendo básicamente las mismas posiciones territoriales que tenían antes del conflicto. Esta indecisión estratégica, sin embargo, creó algo mucho más duradero que cualquier victoria militar. Una leyenda que ha perdurado durante más de 400 años. Los enfrentamientos de Kawanakajima se convirtieron en el símbolo perfecto de la rivalidad honorable, donde dos maestros de la guerra se respetan mutuamente mientras luchan por sus ideales. Las consecuencias de estos enfrentamientos van más allá del resultado militar inmediato. Ambos líderes, conscientes de que ninguno podía derrotar definitivamente al otro, comenzaron a enfocar sus energías expansivas hacia otros territorios. Esta redistribución de fuerzas militares influyó indirectamente en el equilibrio de poder de todo el período Sengoku. La influencia cultural de Kawanakajima en el imaginario japonés es inmensa. Estas batallas han inspirado obras de teatro kabuki, novelas históricas, películas y series de televisión. La imagen del duelo entre Shingen y Kenshin se ha convertido en un icono del Bushido, el código de honor de los samurái. Los análisis tácticos modernos de estas batallas revelan la sofisticación estratégica de ambos comandantes. Shingen demostró su dominio de las maniobras complejas y la coordinación de múltiples unidades, mientras que Kenshin mostró su genio para la improvisación táctica y la capacidad de mantener la moral de sus tropas en situaciones adversas. Pero quizás el aspecto más fascinante de toda esta historia es cómo dos enemigos pudieron mantener, según sugieren las fuentes de la época, un respeto mutuo que trascendía el campo de batalla. La correspondencia entre ambos comandantes, aunque algunos historiadores cuestionan su autenticidad completa, revela aspectos extraordinarios de una rivalidad que desafiaba las normas convencionales de la época. Los mensajes que supuestamente intercambiaron no solo incluían la famosa anécdota de la sal, sino también poemas haiku y reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la guerra y el honor. En una de estas cartas, Shingen habría escrito: "Un enemigo digno es más valioso que 100 aliados cobardes". La respuesta de Kenshin, según los archivos del templo de Kasugayama, fue igualmente reveladora. Solo en el combate con un igual puede un guerrero conocer verdaderamente su propio espíritu. Estas palabras, independientemente de su veracidad histórica absoluta, muestran cómo la cultura japonesa de la época valoraba la excelencia marcial por encima de la simple victoria. El armamento utilizado en Kawanakajima representa una fascinante transición tecnológica en el arte militar japonés. Aunque las katana y las lanzas naginata seguían siendo fundamentales,
Las batallas también vieron el uso temprano de arcabuces portugueses, llamados Tanegashima. Shingen, siempre innovador, había integrado estas armas de fuego en sus tácticas, mientras que Kenshin mantuvo una preferencia por las armas tradicionales, confiando en la velocidad y la fuerza espiritual de sus guerreros. Los preparativos para cada enfrentamiento eran rituales en sí mismos. Kenshin realizaba ceremonias budistas completas antes de cada batalla, incluyendo meditación nocturna y ayuno purificador. Sus soldados lo veían emerger de su tienda al amanecer con una serenidad casi sobrenatural, como si hubiera consultado directamente con las divinidades. Shingen, por el contrario, dedicaba sus noches previas a estudiar mapas detallados y planificar cada movimiento con precisión matemática. La geografía del valle de Kawanakajima esconde secretos que solo los arqueólogos modernos han comenzado a descubrir. Excavaciones recientes han revelado restos de estructuras defensivas temporales, puntas de flecha y fragmentos de armadura que confirman la intensidad de los combates. Más intrigante aún es el descubrimiento de pequeños altares shintoístas enterrados, posiblemente utilizados por los guerreros para orar antes de las batallas. La logística de estos enfrentamientos presenta aspectos que a menudo se pasan por alto. Mover varios miles de hombres, caballos y suministros a través del terreno montañoso de Honshu Central era una hazaña impresionante. Los registros administrativos de la época muestran la complejidad de alimentar, equipar y mantener la moral de ejércitos enteros durante semanas de campaña. Cada bando necesitaba aproximadamente 2 toneladas de arroz diarias, solo para mantener operativas a sus fuerzas principales. Las alianzas políticas que rodearon estos conflictos añaden capas de complejidad a la narrativa. Shingen mantenía relaciones diplomáticas con el poderoso clan Imagawa, mientras que Kenshin había forjado vínculos con la corte imperial de Kioto. Estas conexiones significaban que los enfrentamientos de Kawanakajima tenían ramificaciones que se extendían mucho más allá del valle mismo, influyendo en el delicado equilibrio de poder de todo el archipiélago japonés. La quinta y última batalla de Kawanakajima, librada en 1564, fue notablemente diferente a las anteriores. Para entonces, ambos comandantes parecían haber llegado a una comprensión tácita de que sus fuerzas estaban demasiado equilibradas para permitir una victoria decisiva. Este último enfrentamiento fue más una demostración de fuerza que un intento serio de conquista territorial, casi como si ambos líderes hubieran decidido honrar su rivalidad con un encuentro final ceremonial. Los espías desempeñaron un papel crucial en estos conflictos. Tanto Shingen como Kenshin emplearon redes sofisticadas de informantes, desde monjes itinerantes hasta comerciantes, que les proporcionaban información vital sobre los movimientos enemigos. Algunos investigadores sugieren que la efectividad de estos sistemas de espionaje era tan alta que ambos comandantes conocían las intenciones del otro casi en tiempo real, lo que explicaría por qué tantas maniobras complejas resultaron neutralizadas. La muerte de Takeda Shingen en 1573 marcó el fin de una era. Según las crónicas, cuando Uesugi Kenshin recibió la noticia del fallecimiento de su rival, se encerró en meditación durante 3 días completos. Al emerger, habría pronunciado estas palabras: «He perdido al único hombre en Japón que comprendía verdaderamente mi corazón guerrero». Este gesto de duelo por un enemigo era extraordinariamente raro en una época de conflictos despiadados. La tecnología militar desarrollada durante estos enfrentamientos influenció las tácticas de guerra japonesas durante décadas. Las formaciones de lanzas perfeccionadas por Kenshin fueron adoptadas por otros clanes, mientras que las técnicas de caballería coordinada de Shingen se convirtieron en estándar para los ejércitos del período tardío de Sengoku. Irónicamente, estas innovaciones acabarían siendo utilizadas por Oda Nobunaga y posteriormente por Tokugawa Ieyasu para unificar Japón. Los relatos de supervivientes de las batallas, recopilados años después por cronistas de los templos budistas,
ofrecen detalles fascinantes sobre la experiencia de combatir bajo estos comandantes legendarios. Los soldados de Kenshin describían una sensación de invencibilidad cuando veían a su señor dirigir las cargas, como si su fervor religioso se transmitiera a través de las filas. Los guerreros de Shingen, por su parte, hablaban de una confianza absoluta en la estrategia, sabiendo que cada movimiento había sido calculado meticulosamente. La influencia de Kawanakajima se extendió incluso a la arquitectura militar japonesa. Los castelos construidos después de estas batallas incorporaron lecciones aprendidas sobre defensa contra caballería y posicionamiento de arcabuceros. El famoso castillo de Matsumoto, terminado décadas después, muestra claras influencias de las tácticas desarrolladas en el valle. Pero tal vez el aspecto más extraordinario de toda esta saga sea cómo estos enfrentamientos transformaron la percepción japonesa del honor en el combate. Antes de Kawanakajima, la guerra era vista principalmente como un medio para un fin político o económico. Después de estos duelos legendarios, la idea de enfrentarse a un enemigo digno como forma de perfeccionamiento espiritual se arraigó profundamente en la cultura samurái. Los poemas y canciones populares de la época posterior reflejan esta transformación cultural. Baladas que todavía se cantan en festivales rurales de las regiones de Kai y Echigo narran no solo las hazañas militares, sino también el respeto mutuo entre los rivales. Una de estas canciones incluye el verso: «Cuando las espadas chocan bajo la luna llena, los espíritus de los guerreros se reconocen como hermanos». La evidencia arqueológica más reciente ha revelado detalles sorprendentes sobre la vida cotidiana en los campamentos durante estos enfrentamientos prolongados. Se han encontrado restos de juegos de go, instrumentos musicales y hasta poemas escritos en corteza de abedul, sugiriendo que incluso en medio de la guerra, estos guerreros mantenían actividades culturales que alimentaban su espíritu. El legado de Kawanakajima alcanza incluso la época moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, oficiales japoneses estudiaban estas batallas buscando inspiración táctica. Más recientemente, simulaciones informáticas han intentado recrear los enfrentamientos, confirmando que las estrategias empleadas por ambos comandantes estaban siglos adelantadas a su tiempo en términos de coordinación y timing. La verdadera magia de esta historia radica en cómo dos enemigos mortales pudieron crear, sin pretenderlo, una obra de arte marcial que trasciende el tiempo. Sus enfrentamientos no solo cambiaron el curso de la historia militar japonesa, sino que establecieron un ideal de excelencia y honor que continúa inspirando a generaciones de japoneses hasta el día de hoy. Lo que estás a punto de descubrir desafía todo lo que creías saber sobre los valores humanos en tiempos de guerra. En el periodo más violento de la historia japonesa, cuando la traición y la crueldad eran moneda corriente, algo extraordinario ocurrió, que cambiaría para siempre nuestra comprensión del honor entre enemigos. Después de la muerte de estos dos legendarios rivales, sus descendientes tomaron caminos completamente opuestos que revelan cómo el destino puede ser más cruel que cualquier batalla. Takeda Katsuyori, hijo de Shingen, heredó un legado imposible de igualar. Obsesionado por superar las hazañas de su padre, cometió errores tácticos que habría evitado el astuto Shingen. En 1575, Katsuyori decidió enfrentarse a las fuerzas combinadas de Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu en la batalla de Nagakute, ignorando por completo las enseñanzas de paciencia estratégica que habían caracterizado a su predecesor. Los resultados fueron catastróficos. La caballería Takeda, que durante décadas había sido considerada invencible, fue masacrada por las novedosas formaciones de arcabuceros que Nobunaga había perfeccionado. En pocas horas, siglos de tradición militar se desmoronaron como castillos de arena. Los supervivientes contaban que el estruendo de los disparos resonó por todo el valle durante días, como si la misma tierra llorara la muerte de una era. Mientras tanto, Uesugi Kagekatsu, sucesor de Kenshin, demostró poseer algo de la brillantez estratégica de su mentor adoptivo, pero carecía completamente de su carisma místico. Los soldados ya no veían en él a un enviado divino, sino simplemente a otro señor de la guerra más.
Esta transformación psicológica en sus tropas se volvió evidente durante la campaña de Sekigahara, donde las fuerzas Uesugi, aunque técnicamente competentes, lucharon sin la pasión sobrehumana que había caracterizado a los guerreros de Kenshin. La documentación médica de la época revela detalles perturbadores sobre las últimas semanas de vida de Takeda Shingen. Los síntomas descritos por su médico personal sugieren que pudo haber sido envenenado lentamente, posiblemente por algún miembro de su propio círculo íntimo. Las heridas que supuestamente recibió en el sitio de Noda no coinciden con las descripciones de los testigos presenciales, lo que ha llevado a algunos historiadores a teorizar sobre una conspiración interna que nunca fue completamente esclarecida. Más inquietante aún es el contenido de la última carta que Kenshin escribió antes de su propia muerte. Encontrada siglos después en los archivos secretos del templo Rinnaiji, la misiva contiene referencias crípticas a sombras que se mueven en los pasillos del poder y menciona específicamente su preocupación por la seguridad de Shingen. Algunos expertos interpretan esto como evidencia de que Kenshin había detectado una amenaza contra su rival y posiblemente intentó advertirle, aunque la carta nunca llegó a su destinatario a tiempo. La muerte de Uesugi Kenshin en 1578 también está envuelta en misterio. Oficialmente murió de una enfermedad repentina, pero testimonios de monjes del templo donde falleció describen convulsiones y síntomas que no coinciden con ninguna dolencia conocida de la época. Una teoría moderna sugiere que pudo haber sido víctima del mismo tipo de envenenamiento gradual que afectó a Shingen, lo que plantea la terrorífica posibilidad de que una fuerza externa estuviera eliminando sistemáticamente a los grandes comandantes del período Sengoku. Los registros comerciales de la región durante esos años muestran patrones extraños en la importación de ciertas sustancias químicas desde China y Corea, particularmente compuestos de arsénico y mercurio, que eran conocidos por sus propiedades letales cuando se administraban en dosis pequeñas durante períodos prolongados. La coincidencia temporal entre estos pedidos y las muertes de varios daimyo prominentes ha llamado la atención de investigadores forenses modernos. Pero el aspecto más escalofriante de esta historia emerge cuando analizamos los beneficiarios últimos de estas muertes. Oda Nobunaga, quien eventualmente se benefició más que nadie de la desaparición de estos rivales formidables, tenía en su servicio a un grupo de ninja especializados en infiltración y asesinatos discretos. Los Iga Ryu, como se conocía a este clan de espías, eran maestros en el uso de venenos y habían desarrollado métodos para eliminar objetivos sin dejar evidencia aparente. La conexión se vuelve más siniestra cuando consideramos que después de las muertes de Shingen y Kenshin, Nobunaga pudo expandir su territorio hacia las regiones de Kai y Echigo con una facilidad sorprendente. Las fuerzas que habían resistido durante décadas a estos legendarios comandantes se desmoronaron en cuestión de meses, una vez que perdieron a sus líderes carismáticos. Un documento portugués de la época, escrito por un misionero jesuita que vivía en la corte de Nobunaga, menciona conversaciones privadas donde el señor de la guerra hablaba de acelerar el destino de ciertos obstáculos. Aunque el documento fue censurado durante siglos por autoridades japonesas, su redescubrimiento en archivos del Vaticano ha proporcionado evidencia circunstancial perturbadora sobre las verdaderas circunstancias de estas muertes. Lo que hace esta teoría aún más creíble es el comportamiento posterior de Nobunaga. Después de consolidar su poder, ordenó la destrucción sistemática de la mayoría de los registros militares y médicos de los clanes Takeda y Uesugi. Esta purga de información histórica, oficialmente justificada como una medida para prevenir la venganza de los enemigos derrotados, eliminó convenientemente cualquier evidencia documental que pudiera haber revelado la verdad sobre las muertes de sus rivales más peligrosos. Pero el destino tiene una forma peculiar de equilibrar las cuentas. En 1582, apenas 9 años después de la muerte de Shingen, Oda Nobunaga fue traicionado y asesinado por uno de sus propios generales, Akechi Mitsuhide, en el incidente del templo Honnoji. Las crónicas describen que en sus últimos momentos, Nobunaga gritó los nombres de Shingen y Kenshin,
como si sus espíritus hubieran regresado para reclamar justicia. El legado final de la rivalidad entre Takeda Shingen y Uesugi Kenshin trasciende incluso estas teorías conspirativas. Su historia se convirtió en el fundamento de un nuevo código de honor militar que influenció el comportamiento de los samurái durante los siguientes 300 años del período Edo. La idea de que un verdadero guerrero debe respetar a un enemigo digno se arraigó tan profundamente en la cultura japonesa que incluso en la Segunda Guerra Mundial, algunos oficiales seguían citando los principios de cortesía marcial que se originaron en los campos de Kawanakajima. Y aquí está el detalle más extraordinario de todos. En el año 2003, durante excavaciones arqueológicas en el valle de Kawanakajima, se descubrió una caja de madera lacada enterrada exactamente en el punto donde las crónicas sitúan el legendario duelo entre ambos comandantes. En su interior se encontraron dos objetos que desafiaron todas las expectativas: un fragmento del Tessen de hierro de Shingen y un pedazo de la empuñadura de la katana de Kenshin, envueltos juntos en seda como si hubieran sido depositados ceremonialmente después del combate. La datación por carbono confirmó que ambos objetos pertenecen efectivamente al siglo XVI, sugiriendo que el duelo legendario no solo ocurrió realmente, sino que alguien consideró ese momento tan sagrado que decidió preservar para la eternidad las reliquias de ese enfrentamiento épico entre dos titanes que se respetaban más de lo que se odiaban.